Un nombre que es sinónimo de crueldad, barbarie y conquista. Hace 800 años creó la más grande armada que el mundo ha conocido, liderando con tácticas brillantes para formar un imperio enorme. Ningún otro hombre, ni Alejandro Magno, ni Hitler, ni Napoleón, siquiera se acercaron al nivel de éxito que él tuvo en las conquistas. Hoy hablaremos de Genghis Khan, el hombre de acero. Si te gusta este contenido en forma de podcast y sobre todo si estás aprendiendo algo, por favor, sígueme aquí y en mis redes sociales. Subo memes y encuestas, entre otras cosas. Ahora sí, que suene la música. Un, dos, tres, Repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos, pasapasos, repasos. pasapasos. Lo que sabemos de los primeros años del Gran Khan viene de una serie de documentos llamados La Historia Secreta de los Mongoles, escrito poco después de su muerte. Nos cuentan que Genghis nació en algún lugar de la estepa de Asia Central, alrededor del año 1165. Se dice que nació con un coágulo de sangre en la mano, lo que era visto como la señal de que grandes cosas estaban en su camino. Genghis nació en un mundo bastante difícil. Los mongoles eran una serie de clanes que constantemente luchaban unos contra otros. Los chinos les temían tanto que construyeron una gran muralla para mantenerlos alejados. Para los mongoles la fuerza estaba en los números, tenían familias grandes y la poligamia era algo aceptado. De hecho, el padre de Genghis tuvo 2 esposas, por ejemplo. De niño, el hombre de acero creció con 3 hermanos, una hermana y 2 medios hermanos. Sus primeros años los pasó cazando, montando a caballo y paseando por las llanuras. Como parte de una sociedad nómada, su clan siempre estaba en movimiento, buscando alimento para sus animales. Genghis creció valiente y desafiante, aunque se dice que le temía a los perros. Era introvertido, prefería pasar el tiempo con sus pensamientos que discutirlos con alguien más. Como era costumbre, cuando tenía 9 años, sus padres arreglaron un matrimonio para su hijo. Su prometida se llamaba Birta y era de un clan vecino. Genghis tenía que ir a vivir con ellos para crecer al lado de su prometida. Tras dejarlo ahí, su padre fue encontrado por una expedición de cazadores de otra tribu, quienes le ofrecieron comida y bebida. Ambas cosas estaban envenenadas. Genghis rápidamente regresó a la familia que había sido abandonada por el resto del clan. Su madre, Erlein, asumió el liderazgo de ella. Sin embargo, había constante fricción entre los 3 hijos de ella y los 2 medios hermanos. Un día, cuando Genghis tenía 13 años, estaba sosteniendo un pescado que atrapó cuando uno de sus medios hermanos se lo arrancó de las manos. Genghis, sin dudarlo, sacó su arco y lo mató. Esta fue la primera demostración de la crueldad que lo caracterizaría más adelante. A los 15 años ya era más fuerte, más grande y más habilidoso en la caza que sus hermanos, quienes se inclinaban ante él como su líder. Así que el clan que abandonó a su familia cuando murió su padre, temiendo que el muchacho tome represalias, llegó hasta el campamento de la familia y tomó a Genghis como prisionero, llegando a ponerle un pesado yugo de madera alrededor del cuello. Un par de días después, el clan celebraba una fiesta y Genghis vio su oportunidad. A pesar del yugo que llevaba puesto, se las arregló para deshacerse de quienes lo vigilaban. Huyó hasta el río y notó que no podría pasar con este pesado objeto en el cuello. Regresó hasta el campamento y extorsionó a sus vigilantes para que lo suelten del yugo y le den un caballo. Si no lo hacían, él prometió que le diría al resto del clan que ellos lo habían ayudado a escapar. La treta funcionó y Genghis Khan se libró de sus captores. Un año después, a los 16, Genghis regresó a la villa de Birta, su prometida, y se casaron. Su ahora suegro le regaló una espectacular funda para su sable. Al día siguiente, se llevó a su esposa a su campamento y la dejó a cargo de su madre.
Luego, cabalgó a donde un clan vecino y entregó la funda como regalo al líder llamado Togrul, para que lo ayude a ganarse la lealtad de la tribu que abandonó a su familia y lo tomó a él como rehén. Togrul estuvo de acuerdo e hicieron un pacto. Las noticias de esta alianza pronto se esparcieron por las llanuras de Mongolia. Otros clanes ofrecieron su apoyo y en poco tiempo Genghis será el comandante de una fuerza formidable de guerreros. Pero antes de enviarlos a la acción, tuvo un inconveniente. Los jinetes Merket llegaron por la llanura intentando secuestrar a las mujeres del campamento de Genghis. La mayor parte logró escapar, pero la joven esposa del hombre de acero fue tomada prisionera. Él desesperadamente fue al campamento de Togrul por ayuda y su aliado anunció que cabalgaría con él y destruiría a los Merkets. Durante los siguientes meses, la alianza logró juntar a más de 5.000 guerreros de los clanes de la zona, quienes los ayudarían. El ataque fue rápido y decisivo. Las hordas decimaron el campamento Merket, matando y robando sin piedad. En medio del campo encontraron a Birta, quien había sido sexualmente atacada y estaba embarazada. Poco después de volver al campamento de Genghis, dio a luz a un hijo. Nunca se supo si era de Genghis o de alguno de sus atacantes. Tras esto, Genghis unió fuerzas con el clan de su amigo de la niñez, Yamuka. Se volvieron inseparables, declarándose hermanos de sangre. Ellos vivían juntos, comían juntos y hasta dormían juntos. Esto, por supuesto, hizo que su madre y su esposa se sintieran celosas y empezaran a esparcir rumores intentando separarlos. Genghis estaba desarrollando el más grande ejército de cualquiera de los clanes mongoles, entre algunos que se unían voluntariamente por los grandes números que acumulaban y otros que requerían cierto convencimiento. El hombre de acero tenía un gran séquito y recién estaba empezando su segunda década de vida. Genghis probó que era brillante para la guerra. Atacaba con brutalidad una aldea para que luego aquellos clanes que escuchaban los rumores de la batalla se uniesen a su ejército pacíficamente. Una vez que tenía a los clanes bajo su control, Genghis puso la mirada en los límites de la llanura bárbara. Uno de esos clanes era el de su ex mejor amigo, Yamuka. No te conté esta parte aún, pero resulta que tuvieron una discusión sobre tierras y etc. Y bueno, todo esto escaló bastante rápido hasta asesinatos de uno y otro lado. Yamuka reaccionó con la velocidad de un rayo y sus ataques resultaron en la captura de al menos 70 de los jefes de guerra de Genghis, quienes fueron llevados al campamento de Yamuka, donde se les torturó y se les sirvió vivos. Genghis estaba en shock tras una derrota tan humillante. Se dio cuenta de que su ejército no estaba listo para las conquistas a gran escala que tenía planeadas. En consecuencia, se propuso moldear a su gente en una máquina de guerra como el mundo nunca había visto. El ejército resultó ser muy móvil, incluso viajaban hasta 70 millas al día. Los hombres habían sido disciplinados severamente para forjar sus mentes y cuerpos como si estuvieran hechos de acero. La reputación del super ejército bárbaro se escuchaba mucho más lejos de las fronteras de las llanuras de Mongolia. Cuando la dinastía Qin de China escuchó de ellos, invitó a Genghis a su palacio y pidió su ayuda para pelear contra los tártaros, quienes usualmente los acosaban. Los tártaros eran enemigos de los mongoles desde hacía mucho tiempo y fueron ellos quienes envenenaron al padre de Genghis. Él entonces vio esto como una oportunidad de vengarse de lo que ellos le hicieron a su padre. En corto tiempo lograron su objetivo, pero al regresar triunfantes, su ejército fue atacado por las fuerzas de Yamuka. Esta vez, sin embargo, Genghis estaba preparado. Tras una serie de 3 encuentros, los seguidores de Yamuka finalmente fueron subyugados. Yamuka logró escapar al norte, donde la tribu de los Naimanos lo acogió con todo su poder. Cuando Genghis se enteró de las noticias, decidió destruir a esta tribu. Desplegó 80.000 jinetes contra ellos, aplastándolos en una sangrienta contienda. Sin embargo, una vez más, Yamuka logró escapar. Se escondió con un pequeño clan de habitantes de las montañas, pero ellos, temiendo la ira del hombre de acero,
entregaron a su rival. Genghis, sorprendido por la falta de lealtad de este clan, los asesinó a todos. Luego tuvo piedad de Yamuka y le ofreció el perdón. Este último se rehusó y pidió ser ejecutado. Se le concedió el deseo y su ejecución fue ser sofocado hasta la muerte en una alfombra. A pesar de su reputación como hombre duro, incluso frente a las ejecuciones, Genghis no pudo ver esta escena. Tras derrotar a los Naimanos, Genghis era el supremo soberano de unas 2 millones de personas, pero él quería el poder aún más allá. Aún habían partes de Mongolia que no estaban bajo su poder, al este y al sur de las llanuras. En el periodo de algunos meses, sistemáticamente venció a todos los que aún no estaban bajo su control. Genghis siempre cabalgaba al frente de sus feroces hordas, personalmente supervisando cada detalle de los ataques. Pero su más grande habilidad era el poder elegir a los mejores generales. Al hacerlo, podía unir personas que por siglos habían estado en guerra. En el año 1206, todos reconocieron a Genghis como su líder, dándole el título de Khan, que significa el gran líder. Entre conquistas militares, Genghis Khan disfrutaba de las recompensas del éxito. Tenía muchas esposas y muchos hijos. De Birta tuvo 4 hijos a quienes dio una parte de su imperio. A pesar de todo esto, vivía atormentado por sueños en los que se veía conquistando un pueblo tras otro. Esto lo llevó a mirar con deseo las tierras tras la Gran Muralla. En el mismo año en que fue reconocido como el Gran Khan, 1206, Genghis convocó a una gran reunión de sus generales y líderes de tribu para discutir su invasión a China. Entre Mongolia y China tenían el reino de Hisia, la tierra de los Tanguts. Este era un lugar muy importante de intercambio entre Asia y Occidente. Genghis Khan y los mongoles conquistaron ese reino también en cuestión de 2 años. El camino a China estaba abierto. En un esfuerzo por capitalizar sus negocios con la dinastía Qin, si recuerdas, hace algunos minutos te contaba que los chinos ya habían pedido la ayuda de Genghis. Entonces Genghis Khan envió a un mensajero de paz. Las autoridades chinas, sin embargo, tenían sus sospechas y lo mataron. Genghis fue a su tienda de campaña y ayunó durante 3 días. Salió para declarar que los cielos habían anunciado su victoria. Era el momento de tomar su ejército y atacar a los Qin. Con 40.000 hombres a caballo tras él, Genghis cruzó la frontera, pasando la muralla y atacando China. Una aldea tras otra fueron cayendo, y fue aquí cuando se hizo conocida la crueldad del Gran Khan. Usaba a las mujeres y a los niños capturados como escudos humanos en la batalla, forzándolos a marchar delante de su ejército, a medida que se aproximaban a las villas enemigas. 2 años después, Genghis Khan llegó a la capital del imperio Qin, Yongdo, lo que ahora es Pekín o Beijing, como quieras llamarlo. La gran ciudad estaba rodeada por una pared y fuertemente fortificada. Khan y sus fuerzas asediaron Yongdo durante casi un año con torres y catapultas, hasta que lograron abrir la pared. Tras una intensa batalla y muchas vidas chinas perdidas, la ciudad cayó. Después de esta conquista, Genghis regresó a la llanura de Mongolia, pero no pasó mucho tiempo y el Gran Khan quiso ir más allá de China, a conquistar Europa. Entre China y Europa estaba el vasto imperio islámico, conocido como Khuzarán, reinado por un Shah, que tenía un poder similar al de Genghis. Pero el hombre de acero solo buscaba la paz con este imperio y envió una caravana de mensajeros. Sin embargo, en cuanto ellos hubieron cruzado la frontera, fueron capturados y asesinados brutalmente. Genghis estaba enfurecido. Envió a otro grupo de mensajeros, esta vez con instrucciones de ir directamente hasta el Shah. Genghis estaba convencido de que los mensajeros eran intocables, era parte de su ideología. Sin embargo, una vez más sus mensajeros fueron asesinados por soldados islámicos.
Genghis supo que era momento de la venganza y atacó con más de 200.000 hombres. Años de carnicerías salvajes cayeron contra los musulmanes. Para cuando Genghis bajó el ritmo de los ataques, ya tenía mucho más poder que el Shah en sus propias tierras. Su vasto imperio se expandía desde el Mar Amarillo al este hasta el Mar Caspio al oeste. Antes de regresar a la estepa de Mongolia, Genghis proclamó a su hijo Ugadai como su heredero. Ahora tenía el problema de controlar todo el imperio conquistado. En el verano de 1226 cabalgó a la cabeza de 180.000 guerreros para aplastar una revuelta de la tribu de los Tangut. Pero antes de llegar a ellos, cayó de su caballo y sufrió serias heridas y sangrado interno. En los siguientes meses solo empeoró. El 18 de agosto de 1226, a los 62 años y en la cima del poder, Genghis Khan, el hombre de acero, el Gran Khan, falleció. Su legado sería maximizado por su nieto, Kublai Khan, quien extendió el imperio mongol hasta llegar a Europa y ser el más grande de la historia. Esta biografía sí que ha estado violenta y no he querido entrar en más detalles porque después surgen problemas con las plataformas a las que subo este contenido. Y eso es todo por este capítulo, pero aún no te vayas, por favor sígueme en mis redes sociales como Repasos Pasos y aquí en Spotify o YouTube. Muchas gracias y espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta el próximo episodio.